Bueno, recién desde lo económico, a través de Manuel Solanet, intentamos ver detrás de la muralla, ¿no? Es decir, detrás de lo que va a ser el Mundial de Fútbol, que ya sabemos es un evento que históricamente sirvió para la distracción social, mientras normalmente los gobiernos hacen algunas cositas de las suyas, ¿no? Vamos a intentar ahora hacerlo desde el plano político y le vamos a pedir esta mirada, siempre, digamos, aguda, que ve bastante más adelante que la mayoría, de doctor Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? El gusto de escucharlo. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿qué podemos ver de mientras se juega el Mundial de Fútbol y estamos todos apasionados con el fútbol y después, sobre todo, ¿no? El drama que estamos viviendo es nuestra impotencia de ser una sociedad con un rumbo lógico y coherente. Nosotros ya somos una fractura expuesta, ¿no? Donde está por un lado Cristina y por el otro Macri. Yo personalmente estuve con los dos en algún momento y hoy querría que los dos pasen a retiro, porque ambos tienen un 70% en contra. Uh-huh. O sea, cualquiera de los dos que ganara una elección estaría en limitaciones para gobernar. Y la Argentina no es capaz, no surge quien sea que convoque a una síntesis, ¿no? Una instancia superadora donde se ponga el Estado necesario, ¿no? y la libertad económica imprescindible. Esa combinación que perdimos, que tuvimos en algún momento, pero perdimos, es el desafío político que nos falta. Y ese no está hoy en la mesa de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Ahora, Julio, un poco pensando o trasladándole la inquietud de mucha gente que está cansada de los políticos en general, lo cual a veces es un tanto injusto porque no todos son iguales y porque sin política no hay democracia. El resto, digamos, ¿son muy distintos a lo que es Cristina y lo que es Mauricio? El resto es la reflexión. Yo vengo de Salta, estuve ahí 3 días en IAEF, ¿no? En las instituciones, en la convención anual del Grupo de Entidades Financieras, una cosa. Y, digamos, fui a hablar allá y básicamente creo que sí, que los argentinos estamos en una crisis porque hay 2 fracasos y esos fracasos no implican una salida, no expresan una salida. Pero cuando usted dice, la gente está cansada de los políticos, pero esto es como los que le va mal en la pareja. Dicen, el amor no existe, pero existe. Claro. Que uno no lo pueda lograr, Claro. No implica que no. Es un estado de ánimo más que nada, ¿no? Que puede ser momentáneo. Claro, entonces, la política es trascendencia, es grandeza, es pensar en la totalidad. Yo le decía a Mauricio Macri, pero insistentemente, decime cuál es tu proyecto. Y a ver, uno de sus ministros me dijo que los proyectos los hacen las empresas. Y así, digo, la Argentina se va a seguir destruyendo porque un proyecto es, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué producimos? ¿Cómo damos trabajo? ¿Cómo generamos divisas? ¿Cómo damos estabilidad? Fíjense una cosa, el argentino que tiene dólares, tiene dinero, lo guarda en dólares y no sabe qué hacer con él. Si meterlo bajo el colchón, una caja de seguridad o sacarlo del país. Y el argentino que necesita recursos para producir no sabe a quién pedírselos. ¿No es ridículo esto? Totalmente. Ahora, o sea, sí. El que lo pide, es decir, eso es y lo mismo pasa en la ley de alquileres. Los alquileres andaban bien hasta que hicieron una ley y arruinaron todo. Uh-huh. Ahora, esto desde el punto de vista político estamos huérfanos, qué sé yo, no nos quedamos sin dirigentes, sin grandeza la mayoría de ellos. Ahora,
Dejando por un lado digamos la política tradicional, ¿y qué hay de la mentalidad media de la sociedad, no? La sociedad no es mire, para ser claros, Pareto decía que la historia es un cementerio de elites. Acá lo que no tenemos es dirigentes capaces de representarnos. Esto es como los jugadores de fútbol, le sale un Maradona, le sale un Messi, y después por ahí no tiene nadie. Le sale un escritor como Borges y se pasa años sin grandes escritores. Esa es la historia. Nosotros dimos grandes pianistas al mundo, de Marta Argerich, Bruno Geller, y no dimos políticos. La Argentina hace mucho que no tiene políticos. El último que intentó fue Alfonsín, intentó. Después ya Néstor era un acomodaticio, un pragmático, y Macri no salió de eso. Entonces, desgraciadamente, ninguno tuvo la grandeza que le envidiamos. Mire, el domingo fue la elección en Brasil. Lula y Bolsonaro discutían quién había sido mejor para ese país, quién les había aportado más, pero los dos habían aportado. En la Argentina, nosotros llevamos 45 años de decadencia, o sea que elegimos el que menos daño nos hizo, no el que más nos ayudó. Fíjese la distancia y la diferencia. Brasil crece sin parar y nosotros nos achicamos sin parar. ¿Algo nos pasa o no? Ninguna duda. Por último, a ver, necesitamos producir nuevos dirigentes y dirigentes capaces, retomar, digamos, la sendera de fabricar dirigentes de peso, ¿no? De fuste, que nos representen. ¿Cómo se hace eso con una sociedad que está en este estado, ¿no? Descreída, partida, digamos, dentro de lo que se denomina la grieta? ¿Cómo regeneramos ese tejido? Primero, la dirigencia tiene que dejar de ser el lugar donde se hacen rica la gente. Yo me crié en un país donde hacer política no era hacerse rico. Es decir, ¿no? si alguno puede ir en cana, mejor. Digo, no, el hecho de salir de la estupidez esta, porque ahora que ser rico no era la vocación que uno tenía. Y acá hay un desprecio por el que no se hizo rico, ¿eh? O sea, el peronismo, el radicalismo te agarra gente como Freddy Torani o Juan Manuel Caseras, son caballeros. Ahora, la política marginó a los que no se enriquecieron. O sea, el pensamiento fue expulsado por los negocios. Correcto. Bien. Ahora, así no hay salida, porque el negocio es la expresión del egoísmo. Y la política tiene que ser trascendente y pensar en lo colectivo. A los tipos que se enriquecen no piensan en lo colectivo. Entonces, si usted se cruza Uruguay y lo tiene a Sanguinetti y a Mujica, que los dos son, digamos, uno es brillante como Sanguinetti, que puede dar clases de estética, y Mujica, que le sacó el jugo a la vida como pocos. Usted tiene dos personajes que además se respetan y se integran. Eso es una historia de la política. Y acá tenemos a Cristina y a Macri, que ya tienen sus fanáticos cada uno, pero entre los dos yo les digo, he hablado mucho con ambos, me he cansado de hablar con ambos. No le debo nada a ninguno de los dos. Ninguno de los dos tiene nada para darnos. Bien. Solo me resta pedirle una opinión, si es que la tiene formada al respecto, sobre lo que pasó con Manes en estos últimos días. Yo creo que estuvo bien Manes. No puede Macri decir alegremente que Irigoyen es populista. ¿Saben por qué? Porque Irigoyen fue la primera vez que votamos. Entonces lo que está diciendo que el populismo es que votemos. Y después dice que Perón y Evita... A ver, la Argentina tiene un tronco ideológico, es el radicalismo, otro que es el peronismo, y después los golpes de Estado. El señor Mauricio Macri, que fue mi amigo y estuve con él decenas de veces, reivindica los golpes de Estado. Que lea un libro de historia, porque si lo sacamos del fútbol, pobre muchacho, dice cualquier cosa. Entonces, si la democracia es populismo, y hagamos una dictadura y vamos a casa, ¿o no? Muy bien. Firmado Julio Bárbaro. Julio, le enviamos un abrazo. Un abrazo.